Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos por este medio. Hoy vamos a estar trabajando con la política fiscal, dándole continuidad a los temas anteriores, que es pues objetivos del gobierno acerca de eh, objetivos macroeconómicos, ¿no? Entonces, por hoy vamos a entrar a política fiscal. Es un tema un poquito vasto, como pueden ver son 60 diapositivas. El día de hoy vamos a cubrir una parte de ello, introducir el tema, dar a conocer qué implica la parte fiscal de un gobierno. Entiéndase por parte fiscal la parte de recaudación de impuestos y de gasto del gobierno. O sea, la parte fiscal, el fisco, es el que se encarga de recaudar impuestos y por ende obtener ingresos. No hay que entender que el gobierno realmente genera ingresos por parte de los impuestos, no genera otro tipo de ingresos. Digo, habrá otros como empresas nacionales, ¿no? Por parte del gobierno que producen como Pemex y demás. Entonces, empecemos por la primera diapositiva y hablemos acerca del government budget. Importante, los invito a pausar el video cada vez que acabe la explicación para que puedan copiar con calma y tener todas las notas en su cuaderno. También comentarles que lo que necesiten, apunten tipo en su cuaderno, diapositiva 2 tengo tal duda, me pueden enviar correo y al momento yo les respondo. O pueden guardar la duda para la siguiente clase. Solo les pido hagan una anotación, diapositiva 2 no entendí esto, el otro, y con gusto recapitulamos la siguiente clase para que no quede ninguna duda. Entonces, ¿qué es el government budget? Most governments tax the public either directly or indirectly to generate tax revenue, es lo que hablábamos, ¿no? Que el gobierno te pone impuestos para recaudar información y ganar dinero, ¿no? This money can be spent eh, on various government activities in the country. Governments need to justify their tax collection and their planned and current expenditure. Ahorita en las próximas diapositivas hablaremos un poquito más de esto. Pero básicamente lo que estamos intentando explicar con esta diapositiva es que se genera un ingreso por parte del gobierno siempre y en todo caso vía impuestos. Por eso la política fiscal que estamos por ver es muy importante, ¿no? En México, por ejemplo, hay una recaudación fiscal del 16% sobre el consumo, ¿no? La mayoría de las cosas, no todas, la mayoría en el súper tienen un IVA. Ese impuesto sobre el valor agregado es del 16% y se lo lleva el gobierno solo porque nosotros consumamos, ¿no? Ahora, each government writes an annual government budget. This is a financial plan of how much tax revenue it will collect and where it will spend this revenue. Governments aim to balance their tax revenue collected against government expenditures. Claramente, ¿no? Los gobiernos, estamos hablando de government budget, los gobiernos básicamente lo que buscan es recolectar impuestos, ingresos, obviamente, para gastarlos. Eso es parte del government budget. Ahora expliquemos tantito de este government budget. Cada año, el presidente, junto con su equipo, por así decirlo, propone a la Cámara de Diputados el presupuesto del 2023, el presupuesto del 2024. En ese presupuesto, el gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a gastar tanto en este programa, en educación, en salud, en vacunas, en ta. Entonces, le dice el gobierno a pues, la Cámara de Diputados para que lo aprueben o se modifique. Yo quiero esta cantidad de dinero. Para obtener esa cantidad de dinero, ¿de dónde lo vas a sacar, no? Entonces, el gobierno agarra y le dice, ok, al mismo gobierno, ¿no? Este plan de estudios o este plan de gasto anual tiene que estar justificado por un plan de ingresos, ¿no? Entonces, básicamente digo, no es que se tengan que apegar al estricto apego a este budget, pero suele parecerse al final de año, ¿no? Excepción que digo, tengamos un desastre natural o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Ahora, básicamente este Annual Government Budget se aprueba por las diferentes cámaras y en caso de ser aprobado, pues bueno, continúa. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a cambiar de diapositiva por si gustan pausarlo. ¿Qué pasaría si tenemos más gastos que ingresos? Eso se conoce como Government Budget Surplus. Cuando tengo, perdón, menos gastos y más ingresos, que sería esto primero que está aquí, ¿no? Expenditure, tax income bigger than expenditure, ¿no? Entonces, si tenemos ese caso, lo vamos a conocer como government budget surplus. Tiene mucho sentido, ¿no? Recaudas 1,000 pesos por parte del gobierno, gastas 500 pesos.
Entonces el gobierno recaudó 1,000 pesos, gastó 500, le sobran 500. Eso pues puede entrar para otras obras, para mil cosas o inclusive para el fondo, ¿no? Que hemos hablado con el tipo de cambio o vamos a estar hablando, el fondo monetario, no fondo monetario, perdón, el fondo de recursos que cuenta el gobierno, ¿no? Su alcancía, por así llamarlo, y repito, este tema lo vamos a ver a profundidad cuando toque. Pero bueno, ¿qué pasa si el government budget deficit, eso es cuando el expenditure supera los ingresos por parte del gobierno? Claramente, si gastas más que lo que ingresas, tenemos un serio problema de déficit financiero. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva para los que deseen copiar. Pausen el video. Government spending, que es a donde estamos por entrar. ¿Qué busca el government when they spend money, no? Primero es proveer servicios esenciales, o sea, salud, educación, agua potable, vivienda digna, pues tendría que ser un servicio esencial, ¿no? Y N servicios esenciales que se te puedan ocurrir en este momento, ¿no? Pero eso es parte del gobierno, tiene que gastarlo. To promote an equitable distribution of income, pues ahí es un tema de justicia social, ¿no? Que haya justicia social en la distribución de los ingresos, que los más ricos no tengan todo el capital en el país, que la riqueza no se concentre en unos cuantos y que todos tengan acceso a esta canasta, por así decirlo, de dinero. Entonces, básicamente el gobierno gasta para distribuir el ingreso. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cada uno de estos casos, pero adelantándonos un poco, ¿cómo gasta el gobierno para distribuir el ingreso? Pues esas becas que dan, tipo becas por no trabajar o no estudiar, o sea, los jóvenes le llaman Impulsando México, creo algo así, te dan una beca de 6,000 pesitos mensuales solo para apoyarte en esta transición entre estudiante y profesionista, ¿no? Entonces, esas personas que no tienen tanto dinero, se les da esta lanita para apoyar. To correct market failures, ¿ok? Pues, ¿qué es un market failure? No sé qué estén pensando, los de unos segundos para pensar. Pues market failure, no sé si se les ocurrió algún ejemplo, es falla de mercado, obviamente, podría ser las externalidades negativas. Esas son fallas de mercado. Por ejemplo, la gente que fuma en un espacio público generando malestar a los no fumadores. Eso es una externalidad negativa y esa es una falla de mercado. Entonces el gobierno gasta en estas fallas de mercado para corregirlas. ¿Cómo? Haciendo programas contra el tabaco para que no fume la gente, haciendo programas de prevención o haciendo leyes, ¿no? Para que no puedas fumar en tal o tal área. Pasando a la siguiente diapositiva, por si gustan pausarlo, es importante que tengan todo esto en sus notas, no lo olviden. En la siguiente nota vamos a hablar de qué significa provide essential services. Por lo tanto, ya lo expliqué, pero bueno, es a gran escala otra vez. Los servicios básicos, que es educación, salud, pues vida, perdón, hogar digno, por así decirlo, telecomunicaciones, todo este tipo de detalles es esencial para la cotidianidad de nuestra vida. Ahora, eso lo tiene que proveer el gobierno. Podemos entrar en un debate. Ciertos gobiernos europeos tienen una mejor o una mayor distribución de estos servicios, que decimos que maravilla, ¿no? Hay ciertos gobiernos como el de Noruega que salud te lo da, educación te lo da. Otros gobiernos que se las ven muy difíciles, ¿no? Actualmente el mexicano, pues creo que en cualquier rubro de los que acabo de mencionar, es difícil para el gobierno mexicano y para los ciudadanos mexicanos. Pero no se trata si eres primero, segundo o tercer mundo. Podemos verlo en el caso de Inglaterra. Su sistema de salud se ha demostrado que colapsó varias veces durante la pandemia. Por lo tanto, en servicios esenciales podemos decir que el gobierno británico no dio el ancho eh, para este servicio. Obviamente ya quisiéramos tener muchos otros servicios que ellos tienen que nosotros no. El francés también ha tenido sus déficits. Claramente los gobiernos están rebasados, eso es una realidad, y por lo tanto proveer servicios esenciales es difícil, no es nada fácil. Tenemos tanta población, tantos temas, tanta multiculturalidad en el mundo que ya para un gobierno tener control de estos servicios y proveerlos en su full capacity está un poquito más difícil de lo que hubiese sido hace 50 o 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pasando a la siguiente diapositiva. To promote an equitable distribution of income, ya hablé de esto, pero básicamente
We want to promote an equitable distribution of income and to provide welfare benefits such as unemployment benefits, scholarship funds, state pensions for the retired, subsidies, housing for the poor, and free education and healthcare. Pues bueno, todo esto es lo que ya dije hace ratito. En el caso de México está Jóvenes por México, que te dan una lanita y creo que son 6,000 pesos. Pero, pues todos estos programas sociales, ¿no? Que podemos criticarlos también, porque está la parte que dice que el asistencialismo no ayuda a promover la superación personal, pero también está la otra parte, que es, pues sí, lamentablemente la sociedad, la riqueza no se ha distribuido bien y la gente de menores recursos, pues se las ve muy, muy, muy difícil, ¿no? Por lo tanto, cuando pierden su empleo, un seguro de desempleo ayuda, siempre ayuda. Una beca claramente ayuda para las personas para no tener que pagar educación, subsidios para casa o pensiones para los retirados para que te puedas retirar bien y tener una vejez, entre comillas, puedo decir digna, ¿no? Entonces, bueno, to correct market failures, to promote an equitable distribution, to correct market failures for this, the government required funds to take actions such as giving subsidies to domestic businesses or businesses investing in environmentally friendly production methods. ¿Qué es todo esto? A ver, yo puse un ejemplo, el tema del cigarro, que es una externalidad negativa, ya platicaremos más a detalle qué representan las externalidades negativas, pero en este caso, en esta diapositiva que estamos presentando, eh, básicamente hay veces que el gobierno da subsidios para reparar daños medioambientales, por ejemplo. En un caso particular, sin dar nombres de empresa, hay una empresa muy grande, me parece que entre Morelia, Toluca más o menos, que por ahí pasa un río, pero entonces el río se contamina por toda la producción que hace esta empresa. Lo que pueden hacer ahí los gobiernos para no también cerrarse a su economía y cerrar todo, ¿no? Pues agradeció que se contamine el río, tu empresa me pagas un impuesto, te cobro un impuesto por contaminación, llámese multa o impuesto, como lo quieran ver, y ese dinero, si pasa por manos limpias, sin meter temas de corrupción de promedio, se tendría que destinar a purificar el agua contaminada para que los poblados en alrededor no se vean dañados por estas contaminaciones, ¿no? Entonces, todo esto que estoy mencionando, ¿qué es? Government spending. ¿En qué gasta el gobierno? To provide essential services, distribution of income, and to correct market failure. ¿Va? Entonces, bueno, dejo esta diapositiva. Quien quiera copiar, déjenlo y repito, los invito a poner pausa para que tengan todo en sus notas. Reasons for taxation. Ok, ¿por qué cobrarías un impuesto? Ya dijimos que el impuesto, el motivo, ¿cuál es? Justo que el gobierno recaude ingresos. Entonces, es un poquito redundante, pero veamos, una razón para cobrar impuestos es redistribuir el ingreso. A los ricos les cobro tanto, el rico me da 1,000 pesitos, esos 1,000 pesos los distribuyo entre los menos favorecidos, a los más pobres, y los 1,000 pesos, en lugar de pertenecer al rico, ahora pertenecen un poquito al pobre. Esa es una justificación para cobrar impuestos. Otra, to fund National Defense Services. En México, no les quiero mentir, desconozco el porcentaje destinado a esto, pero no creo que sea muy alto, ¿no? Comparado con el de Estados Unidos, que para ellos el tema de National Defense es importantísimo, importantísimo, me atrevo a decir que el tema más importante. Por ende, claramente necesitan cobrar impuestos para, pues, pagar todas estas guerras, ¿no? To influence economic activity, para influenciar la actividad económica es muy sencillo, eso. Este, no lo hemos visto a profundidad, pero se acuerdan que platicamos de la demanda agregada. La demanda agregada, pues es parte de esta actividad económica. Sabemos que si queremos reactivar la economía o aumentar la demanda del mercado, la demanda agregada, una parte de eso es el gasto del gobierno. Entonces, una razón para cobrar impuestos es que tengas fondos para gastar y aumentar la demanda agregada. To discourage the consumption and production of the merit goods. Pues hay ciertos bienes que podrían, no sé si es correcto llamarle bienes de lujo, pero pues, a gran escala representan eso. En México ya lo hemos platicado, cobran un impuesto para las croquetas de perro, ¿no? Estas croquetas de perro, ¿por qué se les cobra un impuesto? Porque se supone que tener un perro y darle croquetas, digamos, pues es un lujo, no es una necesidad.
Tener una mascota no es algo que requieras, aunque sí considero que es increíble tener una mascota, ¿no? Yo tengo dos y soy el más feliz, pero básicamente las mascotas en teoría, si hablamos de subsistencia, no es necesario. Entonces sí se podría considerar un lujo y por ende pensar que estos son demerit goods y pues bueno, les voy a cobrar un impuesto a esos bienes. Ahora hay otros que quiero disminuir, bienes de lujo, tal vez el consumo de viajes. Pues oye, ¿por qué mi población tiene que andar viajando? Vamos a cobrar un impuesto y quien quiera viajar que me lo pague. Y es como se existe, ¿no? Los impuestos por viajar. To protect domestic industries, pues bueno, eso no lo han visto, lo verán en cursos más adelante, pero ¿qué pasa cuando tú tienes productos que vienen del extranjero y mejores que los tuyos y más baratos que los tuyos? Entiéndase, se me ocurre ahorita, tal vez, imagínense los productos de Miniso, ¿no? Los productos de Miniso te puedes encontrar una pluma en 9 pesos, 19 pesos, no sé, lámparas, cargadores en 39 pesos, todo eso. Nacionalmente, todo ese producto viene de China, ¿no? Nacionalmente no hay manera que compitamos con esos precios. Pues un mexicano no puede producir esos cables a ese precio, esas plumas a ese precio, los utensilios de cocina que tienen, todo lo que venden, lámparas, etcétera. No lo podemos producir a ese precio, no tenemos esas economías de escala. Por lo tanto, pues el productor nacional que quería hacer o inventar lamparitas, se las veneras porque pues no puede competir con Miniso. Entonces, lo que puede hacer el gobierno es poner un impuesto para proteger a estos cuates mexicanos. ¿Cómo? Le cobra un impuesto a los productos que entran chinos. Entonces ya entran más caros al país, a pesar de que costaron 10 centavos, por el impuesto en México entran ya en 10 pesos. Entonces el mexicano ya le puede competir a ese precio. Repito, este tema lo veremos más a profundidad cuando vean en un siguiente curso tarifas e intervención gubernamental. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Para redistribuir el ingreso. Entonces, bueno, vamos a explicar una por una. To redistribute income. If a government is progressive, then one of its aims is to have an equitable distribution of income in the economy. To achieve this objective, governments tax high income earners more than low income earners to try to close the gap between rich and poor through welfare payments. Ya lo explicamos, ya nos cansamos de decirlo. Redistribuir ingreso, el motivo principal, o como lo hace el gobierno, se llaman impuestos progresivos, que es que el rico paga más, que el pobre paga menos. Y de hecho lo platicamos, ¿se acuerdan en las últimas clases? En México, si perteneces a cierto número de ingresos mensuales, pagas cierto impuesto, pero si demuestras ingresos menores, menos impuesto. El porcentaje cambia de acuerdo a tu porcentaje de ingresos. Entonces, esto ayuda a redistribuir el ingreso. Siguiente. To fund national defense services, maintaining high levels of defense for the country is an important government aim. A lot of money is required to maintain the defense services and personnel. Creo que esto no nos identificamos mucho, pero el ejército mexicano hasta cierto punto ahí está. Desconozco yo que sus funciones en su totalidad, pero he visto casos de desastres naturales, entre en plan en acción de N3 y el ejército toma un poquito, no quiero llamar, no toma control de la calle, sino un control de la situación, ¿no? Y asisten, como lo pudimos ver en el lamentable último sismo que tuvimos en la Ciudad de México. Pues la defensa nacional, en este caso el ejército mexicano, la marina, etcétera, pues entra en acción de esta manera, ¿no? En otros temas, pues bueno, el gobierno de Estados Unidos sabemos qué manera usa su defensa, ellos sí tienen más el tema de guerras, ¿no? Intervenciones militares y demás, pues tiene que salir de un lado ese dinero. Siguiente. To influence economic activity. At times of recession, the government may cut taxes to stimulate total demand in the economy. If taxes are cut, it will stimulate household consumption and business investment. Muy sencillo. Eh, Se los dije hace ratito en la pequeña intro. El gobierno, si recorta los impuestos, o sea, yo pago impuestos, si el gobierno me dice, ok, en lugar de que me pagues 1000 pesos, ahora págame 500, pues me sobraba ese dinero, me sobraron 500 pesos, ¿no? Entonces, a la hora que me sobran esos 500 pesos, ¿qué hago? Pues me sobraron, digo, qué felicidad, me los gasto, o los ahorro, pero van a ser un gasto en algún punto. Me los compraré en un restaurante, ahorraré para comprarme algún aparatito que quiera, ropa, etcétera. Entonces, bueno, eso genera
consumption y por ende la demanda agregada sube. Y eso en tiempos de recesión es fundamental. Entonces pasamos a las siguientes, últimas dos diapositivas, que es to discourage the consumption and production of the merit goods. Ya lo expliqué. But governments may increase taxes on the merit goods, such as cigarettes and alcohol, to discourage their consumption in an attempt to have a healthier population. Similarly, the government may tax polluting industries to reduce negative impacts on the environment. Ya lo explicamos, ¿no? Pero se explica otra vez, el gobierno aumenta los impuestos para que tú dejes de consumir tabaco, alcohol y demás productos que podrían ser nocivos para tu salud y que se podrían considerar no necesarios en tu consumo, ¿no? Y también para actividades contaminantes, ¿no? Un poco el caso que les dije, estas fábricas que contaminan les cobramos un impuesto para contrarrestar el efecto medioambiental. Entonces, por favor, copien. Y el último tema en cuestión, to protect domestic industries. Governments charge tariffs on imported goods and services in an attempt to protect domestic industries, lo que les dije hace rato, ¿no? By charging tariffs, prices of imported goods and services increase in the domestic market, reducing their demand. Taxes are levied on both individuals and businesses directly and indirectly. You will study the classification of taxes in the next section. Ok, más adelante, si me dan unos minutos, y de hecho en la siguiente clase, trabajaremos en la clasificación de impuestos más a profundidad. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Básicamente, eh, el gobierno, pues ya lo expliqué, quiere proteger a sus industrias nacionales, ¿no? A su productor mexicano. Hubo un caso muy chistoso. No me acuerdo si todavía pasa, pero en algún punto de la historia, las Virgencitas de Guadalupe, así la figura de la Virgen de Guadalupe, estaba patentada en China. Entonces, tipo, solo la podías producir en China, la imagen de la Virgen, ¿no? Como las figuritas, cadenitas, todo eso que venden por ahí. Entonces, de la nada en México no se podía hacer. No sé si ese tema ya se resolvió o no. Pero ¿qué pasaba? Las virgencitas chinas entraban, pues ahora sí que las virgencitas chinas que eran no mexicanas, estaban inundando el mercado, ¿no? Entonces, eso puede pasar con muchos productos, ahí por temas de patentes, pero puede ser otro tema, ¿no? Que salga más barato hacerlo en China que en México. Entonces el gobierno se da cuenta que toda la producción se está haciendo en China o donde sea que se vaya a hacer, y eso es malo porque dice, oye, en México toda la vida se ha hecho esto, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Pues porque ya no da. Entonces, lamentablemente, el gobierno tiene que poner impuestos a estos productos internacionales para que entren más caros al país. Repito, entran en 2 pesos a México, baratísimos, pero una vez que pasan la frontera, les cobramos un impuesto de 8 pesos. Por ende, el producto ya está en 10, permitiéndole al productor nacional venderlos un poquito más caros. Entonces, seguimos. ¿Cómo clasificar los impuestos? Y con esto terminamos el día de hoy. No nos vamos a meter a profundidad, pero la clasificación de los impuestos son dos: directos e indirectos. Básicamente, los impuestos se van a dividir como sean directos e indirectos. Rápidamente, a manera de conclusión, repito, por aquí vamos a retomar la siguiente clase. Los impuestos directos son básicamente eh, cuando el impuesto que te cobran es un porcentaje de tu riqueza o del negocio. Si cada el negocio ganó 1,000 pesos, pues págame el 20%. Es un impuesto directo, pum, a tu cartera. El indirecto, por su parte, es eh, el tipo de impuestos que te cobran, el gobierno obviamente es el que te cobra, mediante spending of goods and services. ¿Qué significa? Eh, que el gobierno le cobra a los retailers, a los productores, un impuesto. Voy a inventarme, ¿no? El gobierno le cobra un impuesto a Coca-Cola. Le dice, Coca, tu producto tiene mucho azúcar, te va a cobrar un impuesto porque estás dañando a la sociedad. Coca agarra y le dice, ok, toma, aquí está, ahí te va. Y lo que hace la Coca es cobrárselo a los clientes. Entonces, la Coca llega y dice, ok, la Coca, yo soy Coca, en lugar de vender a 12 pesos, te lo vendo a 14 para subsanar un poquito más. Entonces, repito, esto no me voy a meter de lleno ahorita, estamos por terminar. Indirect and direct taxes, aquí no lo quiero dejar la clase el día de hoy.
En teoría, esto es lo que avanzamos. ¿Cómo calculé el número de diapositivas que avanzamos el día de hoy? Ustedes normalmente avanzan de 10 a 15 diapositivas por clase en lo que copian y todo. Por eso recomendé el tema de copiados, se los invito. Y la siguiente clase, ¿qué va a pasar? En clase vamos a trabajar en platicar un poquito qué era esto de Direct and Indirect Taxes, ver qué pasó ahí, recapitular lo de la clase anterior, resolver alguna duda que tengan. Y pues bueno, para la siguiente clase nos vemos para continuar con políticas fiscales y ya meternos de lleno. Por el momento solo estamos introduciendo los roles del gobierno, que es recaudar fondos vía impuestos para después gastarlos en muchos programas sociales como los que descubrimos aquí en clase, que son estos que estoy mostrando, ¿no? Redistribuir ingreso, National Defense Services, Influence Economic Activity y demás. Entonces, les agradezco su tiempo, nos vemos en la siguiente clase y muchísima suerte, lindo fin de semana.